con Carmen Yolanda Moreno y Graciela Beltrán Caría. Bueno, 2:16, tenemos a mi colega Carmen Yolanda Moreno, además comunicadora experta en comunicación no verbal, y justo vamos a tocar un tema que es parte de esos workshops y esos bootcamp que nosotros impartimos, esas formaciones que nosotros impartimos cuando nos unimos como Graciela y Sinergia y Veronet. Y vamos a hablar justamente, Carmen, me planteaste este tema hoy y me pareció extraordinario, de esto, de los voceros cuando están en crisis y lo que es la comunicación no verbal para generar confianza y credibilidad. Y la información que me pasabas, que no la pude leer completa, pero hablabas, por ejemplo, de que la palabra era tan importante como el desempeño corporal. Y en temas de vocería, créeme que uno ve de todo sentado aquí. Incluso gente que son grandes, oye, gente que son grandes líderes de corporaciones que te preguntan que cuáles son las preguntas, por ejemplo. Eso me pasa muchísimo, no con una sola persona, con muchas. Entonces, bueno, comencemos. Tienes un extraordinario artículo, esas claves de la comunicación no verbal para comunicar confianza y credibilidad y aplicadas al vocero. A ver, háblanos. Así es, así es. Y quizás lo primero que debo decir es, tal como dices, los voceros. Los voceros son esas personas dentro de la empresa a quienes se le delega la responsabilidad de comunicar en momentos de crisis. Y eso adquiere una importancia relevante porque hoy más que nunca las crisis están a la orden del día. Toda empresa, todo negocio, por grande o pequeño que sea, está siempre sometido y propenso a una crisis. Incluso nosotros como personas dentro de nuestras casas estamos frecuentemente sometidos a esas situaciones imprevistas que nos sacan del carril, que nos sacan de la zona de confort y que nos obligan a comunicarnos de manera asertiva para poder solucionarlas. Y una empresa no es más que un ciudadano viéndola en el sentido haciendo la analogía, pues, como tal. Exacto, es un ciudadano que requiere tener muy buenas relaciones y construir muy buenas relaciones con sus audiencias claves. Estamos hablando de las autoridades, estamos hablando de sus clientes, de sus proveedores, estamos hablando incluso de los públicos internos. No, y de sus empleados. Exacto. La comunicación no solamente es a lo externo, hacia tus clientes, sino hacia tus clientes internos, que es tu recurso humano. También, ¿verdad? Así es, porque la empresa requiere o tiene que tener esas relaciones construidas para que justamente cuando el momento de ocurrir un hecho catastrófico pueda estar preparada para proteger su reputación. ¿Y qué es la reputación entonces? La reputación no es más que esas opiniones que los demás tienen de nosotros y que esas opiniones nos ayudan a poder generar confianza, credibilidad y establecer, ser deseables, que nuestros productos sean preferidos, que seamos percibidos como personas y empresas corporativas o ciudadanos corporativos confiables, y que eso se traduce en una operatividad o un impacto en la eficiencia de manera importante. Entonces, yo me sorprendí mucho cuando en el grupo de especialistas al que pertenezco y con el cual me reúno cada sábado para conversar de temas, cuando abordamos el tema de la comunicación no verbal para los voceros. Porque pareciera que es una verdad de perogrullo, como algo muy de sentido común que un vocero tiene que estar preparado. Pero resulta que hay algunas claves que son importantes a la hora de ser voceros. Y no solamente tienen que ver, como bien comienza el artículo diciendo, con el hecho del desempeño no verbal, del gesto de que te va a hacer parecer creíble o no, sino también con la palabra. Entonces aquí palabra y gesto se unen de una manera armónica como una danza coherente, donde lo que yo estoy diciendo, mis mensajes claves que han sido previamente definidos y estudiados y establecidos, van a surgir o van a servirme en ese momento para poder expresar la verdad de la empresa, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de una manera consciente, creyendo en lo que estamos diciendo, y el cuerpo va a revelar una percepción de credibilidad y confianza. Entonces, estas personas cometieron un error, dándose, si el caso es por una crisis de irresponsabilidad o de mal manejo de los recursos, por ejemplo, un derrame petrolero, un accidente. Una vez manejé el caso. Un incendio. Un incendio. Recuerda que lo hablamos en algún momento, yo te entrevisté por el incendio de esa gente
que está ahí en Bellomonte. Así es, así es. Y también, por ejemplo, me tocó alguna vez manejar el caso de en una playa, una empresa hotelera que tenía una muy buena campaña ambiental de cuidar a las tortugas marinas y el tiempo del desove y todas estas cuestiones de los nidos que habían en la playa. Y por error, una maquinaria, al momento de construir, se llevó esos nidos. Y eso generó una crisis de tal magnitud. ¿Y qué pasó? Que la empresa no respondió a tiempo, que la empresa no tenía buenas relaciones con sus vecinos, con las autoridades, y los activistas se activaron de inmediato y generó toda una crisis de gobierno, de protestas en planta, que le valió el cierre de la sede del hotel en esa isla. Entonces estamos todo el tiempo expuestos a esas crisis. Y cuando una empresa no ha tenido la previsión de preparar a sus voceros, lo que ocurre es que esa empresa está menos preparada para salir bien parada de ese conflicto. Porque la preparación, la resolución de la crisis es directamente proporcional o depende en buena manera de cuán preparado esté el vocero. Entonces, ¿y de qué va esa preparación? Por ejemplo, claves que nos da la comunicación y nos aporta la comunicación no verbal. Cuando escogemos el vocero, si este vocero se parece a su audiencia, a la audiencia, al público objetivo que vamos a enfrentar, va a ser mucho mejor percibido. Entonces, si yo tengo un público que es netamente femenino, poner a un hombre a gerenciar la crisis no pudiera ser tan acertado. Entonces, allí es donde la comunicación no verbal nos dice, oye, mira, sí, para gerenciar, por lo menos tienes que adoptar una postura de dominancia que te haga parecer creíble. Pero esa postura, si no es bien manejada, también te puede hacer menos empático. Entonces, ¿cuál es el arte? El arte es lograr parecer creíble, parecer confiable, parecer que tienes dominancia y control, y entonces tienes que adoptar posturas expansivas, pero a la vez tienes que usar tonos moderados en el caso de la voz, tienes que expresarte de una manera mucho más empática para que al final logres salvaguardar la reputación de la empresa y lograr la comprensión. Y otra de las cosas que se ha estudiado en la comunicación no verbal es que no asumir como estrategia, existen varias estrategias que adoptan las empresas. Una de estas estrategias puede ser no asumir la crisis, quedarse callados. Y esa es la peor estrategia que se puede tener a la hora de resolver una crisis. Porque los vacíos de información que se generan durante una crisis se llenan, los va a llenar cualquiera. Va a venir un vecino y va a declarar, o en el caso de una empresa petrolera que no declara, pero entonces los periodistas buscan la información por cualquier medio y dicen una fuente no identificada contó. ¿Y esa fuente identificada quién es? Alguien que trabaja en esa empresa pero que no quiere que lo señalen, pues. Además, mira, cuando tú te quedas callado también se miente. Claro, por supuesto. Es que es imposible no comunicar. Claro. Y no responder callas, es una exacto. respuesta. Y eso puede interpretarse como que estás mintiendo o porque no quieres ni siquiera asumir nada. O sea, pasa hasta en las parejas, que la mujer le reclama o el tipo le reclama a la mujer, ya voy a finalizar, que bueno, ¿qué pasó? Y el hombre se queda callado. O ella se queda callada. ¿Qué piensas tú? ¿No? No, o sea, yo sé mira, que no, es un ejemplo chimbo. No, pero ¿qué piensas tú? No, Óyeme. Es un ejemplo de la vida real. Exactamente. Es un ejemplo de la vida real. Claro. Bueno, mira, los vacíos de información tienden a llenar. Claro. Entonces la comunicación primero los voceros deben tener mensajes claves previamente establecidos, deben conocer a fondo la situación de crisis a la que están enfrentándose, deben conocer los intríngulis de la empresa al dedillo cuando se trata de una empresa, y adicionalmente tienen que tener un desempeño corporal acorde que genere esa coherencia cognitivo-corporal de la que siempre hablo. Y eso, ¿qué se hace, Graciela? ¿Se nace con eso? No se estudia, y por eso justamente estamos hablando de esto aquí en esta sección que siempre nos acompaña una vez al mes. Carmen Yolanda Moreno es mi socia en Sinergia Iberonet, justamente para hablar de esta capacitación de esos voceros. Así que, sí. Carmen, ¿qué hacer? ¿A dónde debemos dirigirnos los que estén interesados en más información de este tema? Justamente en las redes de Sinergia y también en las de Graciela está información sobre los entrenamientos de voceros que venimos impartiendo desde hace muchísimos años, la verdad.
Y a las personas que ingresen a las redes sociales y soliciten la información, vamos a enviarle un folleto que hemos preparado donde está la información detallada. La cuenta es @sinergiaiberonet. La cuenta de Graciela Beltrán Carías también tiene información. Yo monté un post con esta información, así que ya saben. Y les agradezco mucho porque muchas personas se han interesado, nos han llamado, lo cual es un buen indicativo de que está habiendo cada vez más conciencia de que hay que prepararse para las crisis. Y es lo que tenemos. Es el signo de los nuevos tiempos. Entonces es un error no asumirlo y tomar, porque no estamos hablando de un curso de oratoria, estamos hablando de un rol específico que se ejerce y no esperar que la alta tensión que genera una crisis, que nos hace ver con una visión cortoplacista la situación, nos lleve por los cachos. Por los cachos, tal cual, que nos lleve por los cachos y entonces sufre la empresa, porque la reputación además es un valor intangible que está definiendo el éxito empresarial en estos momentos. Gracias, Carmencita. Carmen Yolanda Moreno, comunicadora y además experta en estos temas que ustedes conocen muy bien en comunicación no verbal. Hablamos de los voceros en crisis y esas claves de la comunicación no verbal que pueden generar confianza y credibilidad. @sinergiaiberonet. Vamos a la pausa, vamos a colocar un poquito de música de Commodores Night Shift aquí en el Circuito Éxito. Una